Bienvenidos Fintechgramers a esta entrega de Fintechgram, donde queremos entregar semana a semana, clic a clic, día a día, datitos, información, tendencias, educación financiera. Y aunque usted no lo crea, bueno, yo creo que todos lo suponemos, que esta guerra comercial famosa entre Estados Unidos, que, bueno, ya no es contra China, pareciera que es contra todo el mundo, está ya está tomando otro ribete. Se están planteando espacios de negociación. Pareciera que Estados Unidos, y esto es la tendencia que apareció ya estos fines de semana en un diario importante, que pareciera que más filtros se le quiere colocar a la inversión china alrededor del mundo. Y obviamente Chile pareciera que estaría en ese contexto de los países que pudiesen ser inducidos por Estados Unidos a tratar de incrementar las barreras y colocar este tipo de obstáculos a la inversión extranjera, sobre todo. Una forma al final de la que tiene Estados Unidos para poder un poquito repeler o tratar de echar atrás un poquito la fuerza con la que está llegando China alrededor del mundo, y para eso tenemos un especialista. O diferir en el tiempo. Claro, y ahí para eso tenemos un especialista en este tema. Don Mauricio Benítez, ¿cómo estáis, Mauricio? Muy bien, aquí estamos leyendo las noticias dominicales. Oye, sí, pues, y te vimos precisamente en las noticias dominicales citado un par de veces como el socio internacional de SW Chile, precisamente tocando este tema. Efectivamente, el Mercurio salió con la noticia de que dentro de la mesa de negociación con Estados Unidos pareciera que este es un tema que va a aparecer, va a salir a la mesa, digamos, de conversación, y ahí se están tratando de analizar los distintos escenarios. Cuéntanos un poquito de qué se trata, un poquito sí, darnos un poquito de contexto y después entramos a ver las opiniones. A ver, todo surge, bueno, como tú bien decías, del tema de la guerra comercial, que básicamente a quien más afecta al consumidor final, todos los consumidores, todos nosotros, donde los precios se encarecen. Y lo vivimos en la primera guerra comercial del 2018, donde fue más bilateral la guerra comercial, fue Estados Unidos con China, se impusieron aranceles recíprocos con la primera administración de Trump. Esta es una guerra comercial contra el mundo. No, y está desatada. Con Europa, con países como India, Latinoamérica. Y bueno, como vimos, se impusieron estos aranceles y ahora, el día de hoy, están todos los países negociando. Pero en ese contexto, lo que se ha hablado, lo que se ha dicho, ha salido de estas conversaciones de pasillo a materializar de alguna manera opiniones más formales, de que Estados Unidos estaría intentando hacer estas prácticas de screening, que de alguna manera la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, ha autorizado en ciertas circunstancias genéricas para analizar actividades de carteles, actividades de prevención de lavado de activos, de financiamiento de terrorismo. Y Estados Unidos estaría tomando sobre esto ciertas atribuciones para realizar esta práctica de screening para el análisis de inversión extranjera directa que estaría haciendo China en otros países, en Latinoamérica, en África, en países donde lleva su inversión. Y el contexto en general relaciona, bueno, ¿puede un país tener suficiente atribución en base a su jurisdicción de imponer normativa? La respuesta es sí, lo ha hecho, pero bien acotado. Por ejemplo, recordemos los temas FATCA. FATCA en su minuto, la norma internacional de análisis de ciudadanos americanos para que informen sus cuentas corrientes para efectos de pagar impuestos al final. Donde los americanos, en Estados Unidos, donde los americanos pagan por fuente mundial. El americano, a pesar de no tener residencia en Estados Unidos, igual tiene que pagar impuestos, que es bien sui generis, eso no sucede en otros países. Entonces buscaba a los americanos y sí impuso una norma internacional, con ribete internacional, una ley local. Difícilmente para estos efectos lo puede hacer a nivel de screening. La OCDE lo ha dicho que puede
está la herramienta, pero para fines genéricos, no con fines agregados, no desagregados, ¿cómo estaría esta norma? Hay que explicar un detallito que es como para hacerlo súper aterrizado. El screening tiene que ver con la idea, el objetivo, digamos, de estas medidas es que Estados Unidos lo que quiere, apoyado por la OCDE, es que en algunos sectores estratégicos, hablamos de minería, como tú dijiste, telecomunicación, energía, infraestructura crítica, ¿verdad? El objetivo es prevenir que empresas controladas por un Estado inviertan a través de estas empresas del Estado al final en países socios, digamos en este caso de Estados Unidos y la OCDE. Pero obviamente el principal afectado por esta situación, porque es prácticamente el único que lo hace, es China, digamos. O el que mayoritariamente lo hace, digamos, o a quien más daño se le puede hacer, digamos, con esta medida. Ese es el screening, ¿verdad? Sí, efectivamente opera de esa manera. Ahora hay un punto que bueno, los fintegramers, es bueno que lo conozcan, es que China tiene un sistema bien particular de organización de sus compañías. En su minuto para fines de poder lograr ese desarrollo económico, bienestar social, se organizó principalmente en industrias internamente, donde se colocaba una institución gubernamental que administraba como a tipo holding una industria en particular. Y luego esa holding formaba subsidiarias o filiales que pudieran desarrollar in situ, tanto en China como en el resto del mundo, cierta industria. Y llámese energía, sector energético, recursos naturales, como la minería, empresas de construcción, de ingeniería, agrobusiness, financieras. Entonces formaba cada una de estas verticales de industrias, se organizaba por medio de una gran holding estatal, que era liderada por directores nombrados por el partido, pero aguas abajo, donde partía la competencia. De hecho, en ciertas filiales compiten entre ellas a pesar de tener una mamá común, una holding común. Ha pasado en Chile. En Chile, por ejemplo, en temas de infraestructura, hay una compañía que es CCCC, China Communication and Construction de China, donde dos empresas hermanas, hijas de esta empresa estatal, China Harbor y China Roads and Bridge Corporation, competían en Chile por licitaciones. Entonces decía el licitador, oiga, pero ustedes son hermanos, ¿por qué van a tener que elegir una porque no pueden venir a pelear acá? Pero ¿qué quiero explicar? El espíritu de estas compañías que compiten mucho, que las empresas estatales, como se dice, las SOE, State of Enterprises, son las grandes compañías matrices, pero sus filiales operativas operan casi como empresas privadas. ¿Y para qué hablar de las empresas privadas? Las empresas privadas que son admitidas en China no tienen ciertas regulaciones gubernamentales por el tema de control cambiario, envío de dinero hacia el exterior, pero no les van a impedir cierta inversión en el exterior que puedan ir en contra de los intereses de China. Las públicas sí de alguna manera cumplen con ciertos intereses comunes. Invertamos en energía, en recursos naturales, todo lo que hemos hablado en infraestructura, porque hay un objetivo común. Pero es importante que lo sepan los fintegramers, que de alguna manera esas supuestas empresas estatales compiten igual o más que empresas privadas y cumpliendo obviamente los lineamientos generales que tiene estas empresas chinas going out, ir afuera. Pero sí está siempre, pero si son estatales, chinas, claro, gubernamentales, pero de esa manera. Ahora, aún con eso, aún si no lográramos hacer esa distinción tan clara, si pudiésemos en el fondo develar efectivamente quién toma el control, si son más competitivos, independiente de eso, nuestra política económica desde décadas ya, en Chile no se discrimina el origen del capital. O sea, somos una economía súper abierta donde no tenemos como política hacer esa discriminación, ¿verdad? Y eso está incluso integrado tanto en todos los tratados que hacemos, que hemos firmado. Se hace con ese espíritu, digamos. Los Free Trade Agreement, los TLC, los Tratados de Libre Comercio, tienen esa cláusula.
finalmente, de hecho, el trato no discriminatorio con un tercer país, con una tercera nación, conlleva efectos adversos a ese tratado de libre comercio bilateral. Porque lógicamente si yo comienzo a colocar trabas, incluso teniendo convenio con el otro país, básicamente por poder aplicar alguna norma que está negociada o impuesta por un tercer país y que me afecte ese contrato bilateral, se aplican las cláusulas de no discriminación directamente. Entonces nos disparamos en los pies. Sí, porque hay efectos. Tenemos tratado de libre comercio con China, somos pioneros en eso. Y también con Estados Unidos, con Estados Europa. Unidos, por eso digo, entonces al final, pero claro, vamos a hacer algo en contra de nuestro principal socio comercial. Por lo mismo, absurdo. Por lo mismo nuestro gobierno hoy día está negociando con Estados Unidos y diciendo, de hecho hay representantes de la subraíz, hablábamos la semana pasada esto mismo. Estábamos hablando precisamente de esto. Entonces vemos que hay que ser bien cautelosos, porque primero no nos podemos abanderizar por ninguno de los dos polos de esta guerra, a pesar que que vemos que ya una guerra mundial comercial, ya no es bilateral, es multilateral. Entonces, pero hay que considerar estas cositas, y fue una de las razones por las cuales llaman a SW y pudimos conversar de nuestra opinión en Chile al respecto, y el Mercurio cubrió la nota el domingo haciéndonos estas consultas, las mismas que estamos conversando con ustedes. Ahora, efectivamente esto tiene efectos en dos líneas, que por eso es importante para nosotros como Fintegram tocar el tema. Uno tiene que ver con efectivamente que es un tema sensible para los efectos de la confianza en una inversión que ya está súper cuestionada, que en el fondo ya tenemos como problema de cómo atraer más inversión. Además, ahora queremos poner algunas cortapisas que podrían generar problemas de confianza. Necesitamos más inversión y nos estamos disparando los pies en función de que la sensación es, siguen siendo bienvenida la inversión extranjera en Chile. Malamente podríamos cortarlas porque no podemos vivir sin ese flujo de efectivo que ingresa a nuestro país para la creación de empleo, para el desarrollo de proyectos que internamente no los vamos a desarrollar. No tenemos la capacidad. Y lo segundo tiene que ver con efectivamente, si bien esto se viera como que es un tema muy, muy macro, muy de grandes corporaciones, porque las industrias donde afecta también son generalmente están asociados a especies de monopolios, casi como industrias súper reguladas. Siempre aparece la Fiscalía Nacional Económica por dado esos por los tamaños, por la polarización y por la atomización de la inversión. Y como dices tú, pero en otro sentido, o sea, como agua abajo, estas inversiones recaen definitivamente en la pyme. O sea, hay un efecto en la pyme en este tipo de decisiones, lo queramos o no, porque al final de un gran contrato la pyme se sirve un montón, digamos. Y claramente, de partida, esta misma guerra comercial a nuestros pequeños y medianos exportadores les afecta directamente a precio, dado que van a poder acceder a menos cantidad de consumidores finales de los productos y servicios que se están exportando. Al final a la pyme le afecta estas cortapisas, dado que menos capital, inversión, van a poder tener menos o peores proveedores. El mercado se ralentiza, se comprime, y la pyme al final es la más afectada, dado las menores posibilidades de desarrollo de su negocio. Bueno, no son tiempos precisamente para tratar de, como bien dices tú, como lo decía en la nota, y esto como va a ir cerrando, y como lo dijiste recién, tenemos que mantenernos agnósticos frente a estas situaciones, mantener un poquito alejados de los polos, porque no podemos también poner en juego también la reputación que ya tenemos internacional dentro de la región, que no es menor, muy relevante. Y bueno, a seguir atentos, ¿no? A seguir atentos a las noticias, al desarrollo de lo que va a ir ocurriendo en estas semanas. Sigan leyendo, sigan interiorizándose sobre lo que está pasando. Esto se está discutiendo hoy, es algo muy actual, así que queríamos comentar también eso en nuestra pauta de Fintegram. Y nuestro hogar, SW Chile, que se hace presente
Nuestro en gran la noticia. auspiciador. Nuestro gran auspiciador. O sea, se presente en una noticia tan relevante. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti, Aníbal. Edúquese lo más que pueda.